Sí, sí, perdón. Agradecemos, pastora, este tiempo y la bendecimos. Sabemos que el Señor la guía en espíritu y en verdad con este tiempo de revelación. Asimismo, mis amadas, también presión para cada una de las mujeres de propósito. Hola, hola, saludos mis amadas mujeres de propósito. Gracias por estar cada semana conectados en un tiempo en el que vamos a aprender y a crecer. Les recordamos también que nos pueden seguir en las plataformas de YouTube, donde puedes encontrar estas grabaciones y las de todas estas semanas y meses anteriores que de verdad son de edificación para nuestras vidas. Hoy tenemos un tema muy importante y es el aceite de la vida. Creo que para mí es un tema que el Señor habla día con día y nos hace preguntas importantes en las que nosotros nos podemos cuestionar. Yo las invito a que vayamos al libro de Segunda de Reyes 4, del 1 al 7, y vamos a ver, a leer un poquito esto que nos habla del aceite de la vida. Dice así: entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún más, tráeme aún, perdón, otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino a ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ven y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. Entonces, vemos acá en este capítulo de Reyes un mensaje bien importante. Yo digo que estos son códigos de reino que quedan y que nosotros tenemos que aprender a desmenuzarlos. Lo primero que vemos es a la mujer viuda. En el tiempo bíblico se ve que la viuda era vulnerable, no tenía el respaldo económico, no tenía protección social, dependía de la misericordia de otros. Entonces, no solo era una crisis económica que estaba pasando la viuda, sino que era una crisis emocional y social. Habla de una condición de la mujer, se destaca la condición de la mujer que menciona la palabra indicando que es una mujer viuda, precisamente por esa fragilidad que ella puede tener. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros tenemos que valorar y entender. Em, Tal vez aquí todas tenemos nuestro cónyuge, pero hay en situaciones espirituales viudez espiritual en la que nosotros estamos siendo afectadas y en las que no estamos viendo muchas cosas y nos estamos viendo en crisis emocionales, en crisis sociales, y eso es parte de una viudez. Y mientras meditaban este tema, el esposo por excelencia es el Señor Jesús. En Él nos podemos bastar en su gracia, y su gracia es la que nos sostiene. Pero muchas veces en nuestra identidad también se pierde la identidad no solo de hijas, sino de recordar que tenemos un amado que está cuidando de cada uno de nosotros. Hay momentos donde perdemos algo importante: relaciones, estabilidad, oportunidades. Nos sentimos desprotegidas, pensamos que estamos solas, pero algo poderoso está. Ella sabía a quién acudir. Ella sabía dónde tenía que ir. Ella no se fue a hablar con la vecina, ella no se fue no, ella fue derechito donde estaba el profeta. No fue el vecino y no fue a quejarse, fue donde el profeta. Así es que yo te digo, ¿a dónde estamos corriendo cuando estamos en crisis? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotras cuando nosotras estamos en crisis? ¿A dónde estamos yendo? ¿Cuál es el lugar primero que nosotros estamos abarcando? Entonces, indica esa vulnerabilidad. Y muchas veces nos hemos encontrado así. ¿O me equivoco? ¿Quién puede levantar la mano y decir: muchas veces he estado vulnerable y me he sentido vulnerable? Esa vulnerabilidad nos lleva a poder equivocarnos y tomar decisiones que no son las correctas. Pero como hizo esta profeta, como hizo esta viuda, perdón, que supo recurrir al profeta. Ella sabía dónde ir. Hoy tú y yo podemos recurrir al Espíritu Santo, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, directo donde Él. Vamos a acceso directo y Él nos va a hablar, Él nos va a decir algo poderoso siempre. Entonces, hazte esta pregunta y medita.
Ahora, puedes tener tu círculo íntimo con el que puedes hablar, con el que puedes conversar, pero es importante que al primer lugar donde nosotros lleguemos sea a Dios. Es necesario que levantemos altares. Es necesario que volvemos a esos altares individuales. Y eso ha estado resonando mucho en nuestras vidas. Esta semana en la iglesia los pastores iniciaron el altar de adoración. Entonces fue un lunes de pura adoración, de puro exaltar el nombre del Señor. Es saber dónde tenemos que recurrir. Cuando estamos vulnerables, es saber dónde vamos a estar. Y cuando estaba yo en el altar en la iglesia, recordaba que el Señor había mandado a que hiciéramos altares familiares, que en nuestras casas hiciéramos altares familiares, que en lo personal hiciéramos altares personales con Dios. Y esta viuda, si usted se pone a ver dentro de lo que ella hizo cuando llama a sus hijas, a sus hijos, después de que habla con el profeta, aquí me estoy adelantando un poquito, prácticamente fue un altar de adoración, un altar familiar. Llamó a sus hijos para que hicieran algo, algo profético. Y eso es lo que nosotros estamos llamadas a hacer. Entonces, como segundo punto, quiero compartirte que el temor a Dios existía, pero estaba endeudada. ¿Cuántas veces nosotros estamos endeudados? Tanto monetariamente, ¿verdad? A nivel natural, pero también cuántas deudas espiritual tenemos que no nos dejan avanzar. Tenemos el temor, pero está endeudado. Ella le dice al profeta, tu siervo, mi marido, era temeroso de Dios. O sea, eso era una familia que amaba a Dios, pero eso no los eximió de los problemas. El esposo y la deuda. Ella hace referencia a que su esposo era hijo de profetas y temeroso de Dios, pero estaba endeudado al punto de dejar a su familia en una situación donde sus hijos serían llevados como esclavos. Se menciona que hay personas temerosas de Dios que no administran correctamente lo que se les ha confiado. ¿Se imagina? Nosotros, les cuento como testimonio, el Señor nos ha dado una bendición. Pero en esa bendición tenemos que saber cómo administrarlas, cómo la vamos a dejar. Y se tenía que dejar resguardado que si algo pasaba, no íbamos a quedar afectados por algo negativo que pasara. Pero esta familia era temerosa de Dios, pero no estaba siendo buenos mayordomos de lo que el Señor les estaba entregando. Entonces, mire que le dice, es que se van a llevar a mis hijos los acreedores. Imagínense el tamaño de la deuda. Y esto si lo pasamos también como ese aceite de la viuda, si nosotros lo pasamos a un plano espiritual, porque lo estamos hablando en los dos planos, en el físico, en el natural, pero también en el espiritual. ¿Cuántas puertas abiertas estamos haciendo y estamos dejando puertas tremendamente abiertas, que ahí es donde el enemigo viene a pedir, esto me pertenece, esto es mío, esto es por esto? ¿Por qué? Porque nosotras tenemos que ser las que tenemos que estar paradas en la brecha como atalayas, como centinelas, orando y resguardando nuestro hogar, a nuestros hijos. Y si una puerta se abrió, estar cerrándola. Estar atentas, apercibidas, para que Satanás como acreedor no venga a cobrarnos, porque Satanás llega a cobrar. Él entrega todo y Él te da todo lo que querás, pero Él llega a cobrarte, Él pasa factura y entonces te dice, como llegaron estos acreedores, si no me pagas, me llevo a tus hijos. Y deseara decirles que eso no es una realidad, pero es así. Cosas que no estamos apercibidas y que no estamos cercando en intercesión, en adoración, Satanás llega a pedir cuentas, Satanás llega a cobrar facturas. Y entonces ahí es donde, como la viuda, nosotros también tenemos que ir al profeta de profetas, al maestro de maestros, al rey de reyes y señor de señores. Esta familia no estaba eximida de los problemas. Entonces aquí tenemos verdades importantes. Ser creyente no significa ausencia de crisis. La fe no elimina los desafíos. La espiritualidad no reemplaza la responsabilidad financiera. Y es que nos agarramos de versículos de la Biblia que creemos que son ahí, es que todo viene bien y yo tengo derecho a tener, sí, tenemos derecho a tener de todo. Él tiene planes de bien, pero tenemos que aprender a ser buenos administradores de lo que Él nos ha entregado. Entonces, aquí hay algo clave. Ella no perdió su fe en medio de la deuda. Ella sabía
repito nuevamente, a quién ir. Ella sabía que su esposo le servía a Dios. Ella sabía que su esposo venía de familia que conocía al Señor. Y es ahí donde ella va y reclama lo que le pertenece por heredad. Y es que ella era parte de una familia de profetas. Tú y yo podemos reclamar lo que nos corresponde, porque no somos solo llamados familia de profetas, somos hijas del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces tenemos la autoridad para reclamar lo que nos pertenece y ir donde el Padre no con queja, sino decirle, Dios, esto es lo que tengo, esto es lo que está pasando. Pues sí, abrí una puerta, pasó tal cosa, pero necesito que me ayudes tanto a nivel financiero como a nivel espiritual. Y yo les aseguro, amadas, que el Señor responde. Aquí tenemos una aplicación práctica poderosísima. Podemos amar a Dios y aún necesitar el orden financiero. Es necesario que nosotras vengamos a un orden financiero. Una mujer sabia sabe cómo edificar su casa. Una mujer sabia sabe cómo poder medir las cosas. Ahora, eh, yo no sé si a ustedes les pasa, pero ahorita en la casa nosotros decimos, ok, la secadora de ropa solo cuando sea una emergencia. Mientras haya sol, aprovechemos el sol para no que se venga más consumo de electricidad. Una mujer virtuosa, una mujer que cuida el aceite que tiene en casa, también se procura cuidar la electricidad, procura muchas cosas para poder ser una mujer que pueda llevar más allá. Las mujeres el Señor nos dio dones y talentos extraordinarios y tenemos y sabemos que tenemos que administrar. Ayer nos pasó algo jocoso y gozamos, pero yo me quedé meditando en eso y qué razón tiene. Entre amigos, tengo un núcleo de amigos que siempre nos reunimos y ayer estábamos celebrando el cumpleaños de una de ellas que salió así de un momento a otro. Y entonces estábamos hablando de unos muebles, de unos libreros, ¿verdad? Y entonces yo les dije que si no querían uno que me lo dieran y bueno, salí bendecida con el mueble. Pero teníamos a una amiga con nosotros y nos dice, no, no, ¿cuánto es? Espere, el mercado los tiene en tanta cantidad. Y entonces empezamos a vacilar eso y mi otra amiga, que es La Paz Cari, dice, ah, sí, 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 ya tengo mi representante. Y eso me dejó a mí pensando y fui y pasé meditando en eso. Bueno, qué bueno poder bendecir a otros, pero muchas veces, eso lo vamos a ver más adelante, Dios nos pone harina en la mano y nosotros la regalamos. Entiéndase, no estoy diciendo que no sembremos. Dios nos guarde de eso. Sí hay que sembrar y aprendamos a sembrar en tierra fértil. Cuando usted tiene tierra fértil, siembre, 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 porque el Señor se lo va a quintuplicar. Mire, es que a veces somos un poco insensatos. No, mejor no ofrendo, mejor no hago esto porque me va a hacer falta. Yo les garantizo, y se los digo como testimonio, sembrar en tierra fértil es la mejor inversión que usted puede hacer. El reino de los cielos quintuplica cuando usted siembra en tierra fértil. Entonces pensé, y lo vamos a hablar más adelante, pero les estaba poniendo el ejemplo antes, que cuánta harina ha puesto Dios en nuestra mano, cuánto aceite ha puesto Dios en nuestra mano y lo regalamos. Entonces está como una enseñanza que hay de aplicación, que hay un hombre que se está ahogando y entonces le pide, Dios, sálvame. Y Dios le manda por 3 oportunidades a alguien para salvarlo. Y de ahí el Señor se ahogó porque él estaba esperando que bajara Dios en persona a salvarlo. Entonces, mire, como mujeres de propósito tenemos que entender eso. Entonces, podemos amar a Dios y no es vergüenza reconocer que tenemos necesidad. Yo pasé muchas situaciones de necesidad y muchas veces tuve que ir a decir, o pago el alquiler de la casa o cómo. Y tal vez no fue por una mala, pasó una situación de salud y nos agarró inadvertidos. Si hubiésemos estado haciendo un ahorro, no porque quisiéramos estar enfermos, pero si hubiéramos invertido, mira, vamos a hacer un ahorro para imprevistos y no los estuviéramos gastando en restaurantes, tal vez no nos hubiera pasado eso en ese momento. Pero bendito sea Dios que llegó Guatemala a nuestras vidas y nos ayudó, mujeres de propósito, a hacer cambios transformacionales en nuestra vida. Yo no sé usted, pero yo he sido grandemente bendecida a través de mujeres de propósito. Mi chip ha ido cambiando de un momento a otro y yo he visto cómo he ido creciendo.
aún me falta demasiado. Por eso no se pierda estar cada semana en Mujeres de Propósito, porque usted aquí sale edificada. Independientemente de la persona que esté, usted sale edificada. El tercer punto que quiero compartir contigo es que, bueno, aquí hay algo poderoso en este punto. La deuda no definía su identidad. Su identidad estaba en su relación con Dios. Sí, ella entendía que había una deuda, pero también entendía que había una relación con Dios. Ella sabía dónde podía ir, cómo podía ir. Y el tercer punto es que el que pide prestado es esclavo. Y esto es poderosísimo. En Proverbios 22:7 nos habla de eso. Vamos a ir todas a buscar ahí rápidamente el libro de Proverbios y vamos a irnos a Proverbios 2:7. Y en Proverbios 2:7 dice así, amadas. Dice, sí, es 22:7, perdón, es 22:7. Perdone, ya estas edades tan hermosas, la vista no da como que muy bien. Proverbios 22:7 y dice así. El rico se enseñorea de los pobres. Ajá, gracias, pastora. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Qué importante es esto. Aquí vemos una realidad espiritual y práctica, la deuda. La deuda quita la paz, quita la libertad, quita el enfoque, quita la opresión y genera opresión, perdón. Eso hace la deuda. La deuda nos hace ir a cosas más. Hay una esclavitud financiera que no nos permite avanzar. El que pide prestado se vuelve esclavo del acreedor. Entonces, mire todo lo que hace. La deuda nos quita la paz, la deuda nos quita la libertad, nos quita el enfoque, porque estamos tan preocupados de cómo vamos a generar eso. Yo no sé en sus países, en sus diferentes países, pero aquí en Costa Rica se dio una modalidad de los préstamos cuenta gota que llaman. Entonces, usted no va a un banco a pedir prestado ni nada, sino que hay personas que te entregan prestado. Pero al final, si pediste en colones, 10,000 colones, digamos, $20,000 o $20, pongámoslo, usted fue y pidió $20. Al final usted tiene que pagar casi $100 en solo intereses. Y si usted se atrasa una vez, te llegan a amenazar. Si usted no se atrasa la segunda vez, te dan una advertencia arriesgando tu vida. Y la tercera vez te mandan a matar o mandan a matar a un familiar. Eso está pasando en mi país por los préstamos cuentagotas. Entonces, mire que por querer solucionar algo, más bien hace un problema más grande. Entonces, y genera una opresión. Hoy yo venía camino y venía en el carro y veía a la gente salir de sus trabajos y todos venían con una cara de tristeza. Aún el chofer que me traía venía con una cara de carga, de sufrimiento. ¿Por qué? Porque están trabajando no en algo que les guste, sino para salir de sus deudas y empieza a administrar. Usted tiene el caso de la viuda, la deuda estaba a punto de robarle a sus hijos. Ahora, aquí se los estoy hablando a nivel financiero. Vamos a irnos al lado espiritual. ¿Cuántas deudas tenemos y cuántas cuentas cortas tenemos delante de Dios que nos está quitando la paz, que nos está quitando la libertad, que nos está quitando enfoque y que nos está generando opresión? Aprender a soltar es muy difícil, pero es necesario. ¿Cuántas deudas a nivel espiritual están a punto de robarnos a nuestras generaciones, de robarnos nuestra propia identidad? Y este es un llamado para que nos volvamos y hagamos cambios transformacionales en nuestra vida. La deuda no solo afecta las finanzas, sino que afecta las generaciones. Eso pasa, afecta a las generaciones. Entonces, es necesario tener hasta una educación financiera desde niños, así como es importante tener una educación espiritual desde niños. La educación financiera es necesaria desde niños. Mis hijas recuerdan que una de sus abuelitas les daba una cantidad de dinero cada semana. Entonces, a ellas les gustaba ir a la pulpería o a la bendición o al mercadito, como ustedes le llaman en sus países, a comprar. Entonces, ¿saben qué hacía yo? Yo iba y compraba el producto y entonces yo llegaba y se los vendía a ellas.
Entonces, y en algún momento alguien dijo, qué bárbara, ¿por qué lo hace? Yo iba y compraba el mismo producto al negocio, se lo vendía en la casa al mismo precio, pero la plata quedaba en la casa y empezaron a generar y se empezó a generar algo de un ahorro para ellas. Entonces, mire que podemos hacer muchas cosas para que no afecten las generaciones. Debemos enseñar libertad financiera, orden en casa, principios bíblicos de administración, pero también Dios no condena, Él restaura. Cuando nosotros estábamos pasando el proceso financiero tan fuerte, una de las cosas fue, ok, ¿qué fue lo que hicimos mal? Entró en, dentro de nosotros entró Mujeres de Propósito, bueno, y también entró la Academia de Reyes de Rehoboth, y empezamos a trabajar en orden, y cuando nos decían, es que tienen que agarrar de su salario el 20, de sus entradas el 20% y ahorrarlo, y nosotros, ¿cómo vamos a ahorrar el 20% si lo necesitamos? Pero hacer esa cultura de sacar el 20% empezó a generar en nosotros algo diferente. Se empezó a ver que yo siempre les digo que la pandemia para nosotros fue la mejor temporada, donde, donde sobreabundaban las cosas en nuestra casa y también podíamos dar a otros. Pero empezó antes una transformación necesaria en nuestra casa. Era necesario que empezara esa transformación. Entonces, eh, el Señor restaura. En ese momento, cuando nosotros nos acercamos a nuestros mentores, no tuvimos una condena de parte de ellos, sino lo que tuvimos fue restauración. El Señor los usó para restaurar. Usó a la maestra Ania para enseñarme a mí cómo poder restaurar esa parte en mi financiera a través de Mujeres de Propósito. Usó al doctor Sergio también con mi esposo y conmigo para poder sanar esas cosas. Entonces empezamos a tener un orden financiero que nos ha ayudado bastante y aún nos falta mucho por aprender, pero seguimos creciendo. Y aquí entra un poco de lo que te decía de la harina. ¿Qué tienes en casa? El profeta no le dio dinero. A veces lo que queremos es que nos den el dinero. Y cuando a veces usted llega a alguien y le pide una ayuda y usted no le da dinero, sino que lo que da es comida, la gente se enoja porque lo que quiere es el dinero. Pero el profeta no le dio dinero, le hizo una pregunta. ¿Qué tienes en casa? Ahora te preguntamos, ¿qué tienes en casa? ¿Qué es lo que tienes en casa? Miren, yo me siento muy bendecida y muy orgullosa de Maybel Solano, porque May le dan una oportunidad de escribir en un libro y esa mujer explotó. Ya tiene más de 10 libros hechos y todos súper poderosos. ¿Qué tenía en casa? Mucho material que había estado escribiendo por años, por años, por años. Solo necesitaba a alguien que la sacara de su zona de confort y por eso agradecemos a Mujeres de Propósito por esto, que la sacara de su zona de confort y en menos de 2 años, de año y medio, tiene 10, 11 libros ya. Esta semana llegó y me entregó, porque siempre me da las primicias a mí, eh, dos de sus nuevos libros. Miren qué tremendo esto. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes en tu casa? Y tú me dices, mire, Fanny, pero es que yo no soy buena para escribir. Mire, Fanny, pero es que yo no tengo nada. Yo no tengo, bueno, ¿qué tienes? ¿Sabes hacer repostería? Haz repostería y sal a vender. ¿Sabes hacer manualidades? Haz manualidades y sal a vender. Siembra, siembra y ponte a vender. Entrega primero tu primicia al Señor. Se los recomiendo. Pero sal a vender, siembra flores, siembra plantas, siembra chayotes, no sé cómo le dicen ustedes, pero siembra cilantro, siembra apio, cebolla y ponla a vender. ¿Qué es la semilla que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Entonces, es muy importante esto. La libertad financiera se menciona en Deuteronomio 28:12. Quiero decirte algo antes sobre pagar las deudas, resaltando que el principio para los justos es pagar las deudas que ya se tienen. Es importante que paguemos nosotros las deudas que ya tenemos. Hagámoslo y haga algo.
váyase a sacar cuentas ahora, ojalá, con el Señor y haga una lista con las deudas que usted tiene. Y entonces empiece, agarre las deudas más pequeñas y empiécelas a cancelar. Cancele. Hable con los acreedores que usted tiene. Espero en Dios que sean pocos. Hable con sus acreedores y dígales, mire, estoy en un plan financiero que estoy realizando y estoy haciendo esto. Entonces, primero, haga ese plan, preséntelo al Señor y el Señor te va a respaldar. Y empieza a saldar las cuentas por las más pequeñas. Después se queda con solo una cuenta y ya empieza usted a salir. Se los digo porque eso fue lo que hicimos nosotros. Ese fue el consejo que nosotros recibimos y nos funcionó muy bien. Entonces ya ahora, gracias a Dios, tenemos las cosas al día, podemos ir saliendo. ¿Nos costó? Claro que nos costó, pero tuvimos que aprender a disciplinarnos para poder tener algo que el Señor tiene para entregarnos a nosotros. Entonces, eso es algo muy importante. ¿Saben de quién aprendimos nosotros mucho? De doña Anabela y de don Héctor. Cada vez que podemos estar con ellos, cada vez que nosotros lo vemos, han sido un agente de ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer. Ay, amamos prestarle los oídos a don Héctor y a doña Anabela, porque en ellos hemos aprendido tanta sabiduría y cosas que hemos implementado han sido los consejos que ellos dos nos han entregado. Así es que los que están en Guatemala, aquí estoy embarcando a doña Anabela, ahí la tienen cerquita. Son ejemplo de avance. Yo recuerdo cuando abrieron su primera veterinaria. Recuerdo donde la abrieron y ahora saber que tienen las sucursales, que donde tienen, ver los terrenos que el Señor les ha entregado y ver los buenos mayordomos que son. Las que están en Guatemala tienen la bendición de que las tienen cerquitas para aprender de ellos. Cada vez que nosotros vamos, nos amamos prestarle los oídos a ellos, porque salimos con verdades nuevas, con palabra confrontadora. Entonces, eso es algo muy importante. Ahí te dejo la cita para que la puedas leer en casa de Salmo 37:21. Pero como punto número 5, quiero comentarte, bueno, ¿qué es lo que tienes en tu casa? Ella respondió, solo hay una vasija de aceite. Ella, ese solo minimizaba lo que tenía. Es que solo tengo una vasija de aceite. Es que solo tengo ahí un poco de arroz. Es que solo tengo. Miren, amadas, si hay algo que deja dinero, es la plata. Empiece a hacer unas tortillitas y vaya y las venda con lo poquito que tienes. Yo te puedo contar testimonios tremendos de cuando mi esposo quedó sin trabajo y él se puso a vender chile, él se puso a vender quesos, él se puso a vender, iba y compraba quesos, iba, vendía quesos. Ahorita me dijo, voy a volver a vender quesos y yo, sí, aquí todo el mundo le cuesta salir de donde estamos viviendo, todo el mundo, voy a vender quesos. Entonces, ¿qué tienes? Lo que tienes, tienes que llevarlo a otro nivel mayor. La libertad financiera y vamos a ir a Deuteronomio 28:12. Cuando se minimiza, las invito a que lo busquen, pero para ir adelantando, aquí hay una revelación. Dios usa lo que despreciamos. El milagro comienza con lo que ya está en tus manos. El cielo no opera desde lo que te falta, sino desde lo que posees. Pero le decimos al Señor, me falta esto, me falta el otro. No, dile, Señor, Señor, tengo esto, dame estrategia, porque el cielo opera desde lo que tú posees, no desde lo que te falta. El milagro comienza con lo que ya está en tus manos. Presenta tus manos en este momento hacia el Señor. No así, preséntalas así. Presenta tus manos así delante del Señor. Y dile, Señor, esto es lo que tengo. Te lo presento. Bendice mis manos, unque mis manos, Señor, para que el aceite venga, la restitución venga y todo lo que mis manos toquen prospere en ti, Señor, para tu gloria y para tu honra. Hoy, Señor, en esta pausa que estamos haciendo, bendecimos las manos de cada una de estas mujeres de propósito. Bendecimos sus manos, Señor. Lo que ellas tocan es prosperado, Señor, y se abre la ventana de los cielos en prosperidad, pero también en sabiduría para guiar sus finanzas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Continuamos. En casa, un talento, una habilidad, una herencia. ¿Qué es lo que tienes en tu casa? No te limites y no digas, solo tengo eso. Di,
tengo esto y con esto lo voy a lograr porque el Señor es conmigo. Y eso ya es mayoría. El punto número 5 es el que quiero hablarles en Deuteronomio. Pastora María, ¿usted ya tiene Deuteronomio? Para que me lo lea, por favor. 28:13. Sí, por favor. 28:12, perdón. 28:12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestará a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Amén. Aleluya. Mire, apropiese de ese versículo. Yo le recomiendo que usted vaya, lo imprima, le haga una fotocopia, lo escriba en una hoja con lapicero y lo pegue por todo lado en su casa. Y tomemos esa palabra. Aquí hay una declaración profética con base de la promesa de Dios para vernos libres financieramente. Aquí hay una acción profética. Eliseo le dijo, pide vasijas prestadas, no pocas, entra y cierra la puerta, vacía el aceite, le dio indicaciones fuertes, pide vasijas prestadas que no sean pocas, pero preste la atención que no sean pocas porque vamos a ver lo que sucede más adelante. Le dijo que no sean pocas, pide, pide, pide. Pero más adelante vamos a ver cómo ella se limitó. Entra y cierra la puerta. No le dijo, publica todo lo que estás haciendo. A veces le estamos diciendo a todo el mundo lo que estamos haciendo, las estrategias que Dios nos dio, y hay personas que no tienen el mismo sentir que usted y que mí y van a querer destruir lo que tú tienes. Vacía el aceite. Esto requiere una fe activa, movimiento y una obediencia específica. Aquí hay principios. El milagro requiere participación. El milagro ocurre en intimidad. Cerró la puerta, pero a veces andamos publicando todo. Tuvo que cerrar la puerta. Ese fue el consejo que le dio el profeta. Y la multiplicación depende de la capacidad. Mientras había vasijas, había aceite. Preste atención a este principio. Mientras había vasijas, había aceite. Cuando se acabaron las vasijas, se detuvo el Es, aceite. El límite no era Dios, era la capacidad preparada. Vea que el profeta le dijo que no sean pocas, y aunque fue y pidió muchas vasijas, se limitó en pedir vasijas. Entonces, el punto número 6 activa la palabra profética. No era lo que Dios iba a hacer por los profetas, era lo que iba a hacer por obediencia. La palabra fue vende el aceite, paga tu deuda y vive tú y tus hijos. Quiere decir que si ella no se hubiera limitado, hubiera tenido aún más, porque imagínense que lo que hizo le alcanzó para pagar las deudas y le alcanzó para vivir para los hijos. Pero si ella hubiera hecho más, se hubiera montado un negocio buenísimo. Pero ella se limitó, que lo vamos a ver ahorita. Hay 3 niveles de bendición aquí. Paga el pasado, ordena el presente y asegura el futuro. Estos 3 principios son poderosos. 3 niveles de bendición. Paga el pasado, ordena el presente y asegura el futuro. Esto no fue solo supervivencia, fue una restauración económica. El aceite en la casa, el Espíritu Santo es el punto 7. El aceite representa unción, Espíritu Santo, presencia de Dios, capacidad divina. Dios no solo quería sacarla de la deuda, quería enseñarle que la fuente estaba en su casa. Hay una diversidad de recursos. Cuando ella responde que tiene aceite, se identifica como su recurso. Se enfatiza que los recursos no son solo monetarios, sino también el tiempo, los dones, los talentos y la inteligencia. Dios no quería sacarla de la deuda. Es necesario que aprendamos como mujeres de propósito que Él es la fuente y que la fuente de ingresos está desde nuestra casa. La solución no estaba afuera, estaba dentro de su casa. Y como último punto, para ir concluyendo, vasijas vacías. Las vasijas vacías representan muchas cosas, representan las oportunidades. Se advierte que cuando decimos ya no hay o ya no tengo, se paraliza el milagro. Preste atención a esto. Cuando usted dice ya no puedo, ya esto no está, se paraliza el milagro financiero y la palabra profética porque se detienen la provocación de oportunidades. Y esto no solo entra en lo financiero, entra en lo espiritual. Cuando le decimos Dios ya no puedo, hay dos ya no puedo que el Señor, y le decimos, Señor, necesito que intervengas, pero hay
Hay ya no juegos que queremos dejarnos vencer y Dios no quiere eso. Las vasijas vacías representan disponibilidad, representan humildad, representan necesidad, representan expectativa. Dios no llena vasijas llenas, valga la redundancia. Dios no llena las vasijas que están llenas. Dios llena vasijas No hay vacías. espacio. Por eso es necesario que usted y yo todos los días nos vaciemos delante de Él para que traiga una nueva unción, una nueva llenura, una renovación. Porque si nos llenamos y nos llenamos y no nos vaciamos, se va a poner rancio ese aceite. Recuerda esto, Dios llena vasijas vacías. Vamos a hacer una declaración final en este momento y dile ahí donde estás, Señor, aquí están mis vasijas, vacía de orgullo, vacía de autosuficiencia, vacía de temor. Lléname con tu aceite. Llénanos, Padre, en este momento con tu aceite, que tu presencia sea la que venga a transformar en nuestras vidas. Habla, Señor, y que tu palabra cale en nuestros corazones y que nos volvamos hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, que el Amén. Señor me la... Amén, amén. Amén, querida Fanny, queridas mujeres de propósito, qué bendición, qué plenitud la que podemos sentir después de regocijarnos en esta palabra, en esta revelación de parte de la pastora Pérez y también de Fanny Artavia. Queremos hacer una retroalimentación y unas conclusiones para poder ir recordando lo que hemos aprendido, ir sellando esta palabra, y queremos entender que el pastorado es un ministerio noble y exigente. Es esa enseñanza que Pablo nos da y que nos motiva con integridad y con dominio propio. Tenemos que ejercer, porque el pastorado es más que recibir, es dar, aprender a dar, tener integridad, tener dominio. Es ese obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque el testimonio va a hablar más que las palabras. Va a ser un reflejo tu estilo de vida. Tenemos que ser esos pastores sobrios, amables y amorosos. El pastorado necesita ese desborde de amor que refleje a Cristo en la iglesia, que sea amable, que esté dispuesto para los hermanos de la iglesia, que sea desprendido del dinero. Es un principio importante en el pastorado. Actualmente nos señalan mucha esa área, pero aquí Pablo nos enseña a ser desprendido del dinero, a tener enfoque en Cristo Jesús. Cuando estamos enfocados en Cristo Jesús, no hay una situación respecto al dinero. Tenemos que estar desenfocados del dinero y enfocarnos en Cristo Jesús. El liderazgo también, el pastorado nos exige un liderazgo en casa. Este liderazgo que refleje el gobernar en casa. Cuando podemos hacer esto, cuando reflejamos esto, vamos a entender que podemos gobernar en la iglesia. Vamos a poder entender que tenemos un liderazgo como pastor en la iglesia, un carácter y tener un carácter, presentar un carácter. Y carácter no quiere decir ser pesado, ser egocéntrico, ser aquella persona que muestra un carácter fuerte, sino que al contrario, el carácter es aquel que refleja la nobleza. La fidelidad en el matrimonio es muy importante según la palabra de Dios, según las palabras de Pablo. Ser fiel al matrimonio es aquel pastor, aquella pastora que muestra la fidelidad en el matrimonio, por lo tanto va a reflejar la fidelidad con Dios. Cuando podemos reflejar la fidelidad en la humanidad, podemos reflejar la fidelidad con Dios. Y es ese control en casa, tener el liderazgo, ser escuchado. Cuando hablamos del líder, de ser un líder, un pastor, es cuando entendemos que nos saben escuchar. Es cuando se ve que nos saben escuchar. Ser aprobado en casa, porque nuestro núcleo familiar van a ser los mejores testigos de ese pastorado. Van a ser los que alaben a ese pastor, como dice Proverbios en La Mujer Virtuosa. Dice que tu esposo y tus hijos te alabarán. Ese es un buen resultado del pastorado. También tener un carácter social.
Necesitamos tener y mostrar un carácter social. Debemos de estar para los demás. Tenemos que tener ese corazón dispuesto. Tenemos que tener ese entendimiento para los demás. Llegar a la comunidad es necesario e importante en el pastorado. También tener ese reflejo hospitalario, ser hospitalario. El pastor netamente debe ser hospitalario. Debe de abrir las puertas de su casa, debe de abrir las puertas de su iglesia. Eso necesitamos reflejarlo. Debemos de estar aptos para poder enseñar y educar. En todo momento, dice la palabra. La palabra llega a tiempo y fuera de tiempo. Debemos de entender que debemos de estar pendientes de nuestras ovejas. Debemos de dar esa palabra. Es necesaria para poder hacer presencia en la vida de los demás. El pastor debe ser coherente. Me encantó cuando podemos decir que lo que se dice no es lo que realmente transforma y edifica, sino que lo que se hace en el pastor es bien importante. Es importante cuidar el testimonio, es importante ser coherente. Tanto no puedo hablar una cosa y hacer otra. Debo ser coherente con lo que digo y con lo que hago. El pastor se mide por su credibilidad. Es importante mantener una palabra firme. Es importante mantener la credibilidad ante los demás. Honrar el nombre de Cristo es ser esa persona que es ante los demás, tiene credibilidad. Y que su vida hable más que sus palabras. Sellamos esta palabra del pastorado como un hombre amoroso y fiel a Cristo Jesús, fiel a sus seguidores, fiel a su esposa, a su hogar, con ese gobierno y esa autoridad en casa. Así también aprendimos de la viuda, de esa viudez espiritual. Es importante que entendamos que muchas veces creemos que estamos solas, creemos que estamos como la viuda, ¿verdad? Pero es necesario que posicionemos a Dios en nuestras vidas. Es importante que sepamos que Dios es es ese Padre amoroso, es ese protector, es nuestro amado, ¿verdad? Para posicionarlo en nuestras vidas a partir de hoy como nuestro amado, como nuestro superior, como nuestra ayuda. Y entonces cuando viene la crisis como esta viuda, vamos a entender que la decisión correcta va a ser acudir a Dios. Lo primero que podemos hacer cuando tenemos crisis es acudir a Dios. Y es que en Mujeres de Propósito hemos aprendido que tenemos un acceso directo. No tenemos por qué tener excusas ni complicaciones para poder acudir a Dios. Es necesario que levantemos altares, altares en casa, altares familiares, altares de adoración, altares personales. Muchas veces creemos que como los demás de casa no lo hacen, yo tampoco. Es necesario que practiquemos primeramente nosotras, que demos el ejemplo, que seamos esas mujeres de altar, una mujer que se postra, una mujer de altar de ahora en adelante para ese momento difícil, para ese estilo de vida. La mujer de altar tiene un estilo de vida a los pies del Señor, acudiendo a la fuente. Debemos de ser esas buenas mayordomos, dice la palabra, y cerrar toda puerta para que el enemigo no tenga el espacio, no tenga el derecho, no pida permiso a Dios para poder entrar y tocar tus finanzas, tocar tu salud, para poder cerrar esa puerta, para poder entender que podemos estar a cuenta delante del Señor. Hay planes de bien para nosotras, pero debemos ser buenas administradoras. Estamos llamadas a ser buenas administradoras, esa mujer que sabe multiplicar, que sabe sumar. La viuda reclamó diciendo, ¿quién es ella? ¿De dónde viene ella? ¿De quién es esposa? Ella reclama ante Dios haciendo valer de dónde es ella, así como tú lo puedes hacer en esta tarde. Tú puedes reclamarle al Señor que tú eres hija, que tú eres su amada, que tú eres la heredera y coheredera del reino de los cielos.
También en este momento, en este pasaje de la viuda, podemos aprender que en el momento de crisis tenemos que acelerar esa sabiduría, practicar esa mujer virtuosa que cuida el aceite. La deuda no definía su identidad. Recuerda que la dificultad, la crisis no te define quién eres tú ante el Padre, te define quién eres tú ante Dios, te define quién eres tú, eres su amada, Él es tu amado. Y entonces el que pide prestado es esclavo, dice la palabra de Dios. Es necesario recordar este pasaje, que la esclavitud viene por medio de pedir prestado, dice la palabra. La viuda esclaviza, nos quita el enfoque, la deuda esclaviza, perdón, nos quita el enfoque, nos distrae, nos genera una opresión. La deuda, esa deuda como la que le heredó el esposo a la viuda, que abarcó y comprometió a los hijos, esa deuda esclaviza. La viuda tenía la fortaleza de romper las cadenas en el nombre de Jesús. Cuando ella acude a su fuente, ahí se rompen las cadenas. Ahí viene y ella acelera los tiempos. La deuda estaba al punto de llevarse los hijos. Hasta los hijos estaban comprometidos. La deuda muchas veces va a comprometer tu generación. Pero en el nombre de Jesús, hoy aprendemos que la sabiduría, que la mujer virtuosa es aquella que rompe cadenas y rompe esa esclavitud hasta los hijos, hasta la generación. La deuda espiritual debemos de soltar y hacer cambios. Es necesario, querida mujer de propósito, que aprendamos a cambiar nuestra mentalidad en base a la palabra de Dios, que aprendamos a hacer orden financiero, que aprendamos a vivir pagar la deuda. Es un principio de reino, tener orden financiero y estar preparada para que el aceite y la harina no escasee, para que la declaración profética sea usada a favor, porque dice que en nuestra boca hay palabra de vida y de muerte. Mujer de propósito, declara palabra de vida, declara la palabra de abundancia, asegura tu futuro en el nombre de Jesús, declara que en el nombre de Jesús la prosperidad llegó a tus manos, que el aceite que hoy has recibido en el nombre de Jesús va a multiplicar todo lo que tú prosperes, que se rompe la cadena generacional de la deuda. En el nombre poderoso de Jesús, el aceite te lo entrega el Señor en esta noche, para que tengas y seas una vasija vacía delante del reino. Y entonces Dios llenará de aceite fresco tu vida y así prosperarás en todo lo que tú hagas. En el nombre poderoso de Jesús las bendecimos y sabemos que ustedes son mujeres prósperas en el nombre de Jesús. Bendiciones.